Hola a todos, quiero en este video darles una explicación de un concepto muy importante que es el de sal oxisal. Las sales oxisales son una función química que se produce cuando reaccionan un hidróxido, o también conocido como base, y un ácido oxácido. En un video anterior les conté cómo se forman los hidróxidos y los ácidos oxácidos, recordando estos conceptos necesarios para esta función sal-oxisal. Entonces, de la siguiente manera se forma. Entonces, pensemos en un hidróxido. Voy a tener en cuenta el hidróxido de calcio, CaOH2. Recordemos que los hidróxidos tienen la característica del OH, ¿no? OH. Y este 2 indica que el calcio tiene estado de oxidación +2. Entonces tenemos el hidróxido de calcio y lo vamos a hacer reaccionar con un ácido. En esta oportunidad voy a tener en cuenta al ácido sulfúrico. ¿Cómo sabemos que este es un ácido? Bueno, este es un ácido porque en su estructura química empieza por hidrógeno, tiene un no metal y tiene oxígeno. Y es sulfúrico porque el azufre en este caso tiene su mayor estado de oxidación, que es +6. Azufre es +6. ¿Cómo averiguamos eso? Pues es muy sencillo. Sabemos que hidrógeno tiene estado de oxidación +1 y que oxígeno tiene estado de oxidación -2. 1 por 2 nos da 2 y -2 por 4 nos da -8. De 2 a -8 hay 6. Entonces puedo afirmar que azufre es +6. Tiene su mayor estado de oxidación. Se lo repito. Hidrógeno siempre es +1. 1 por 2 hidrógenos nos da 2. Oxígeno es -2. -2 de oxígeno por 4 oxígenos nos da 8 negativo. Para que el 2 llegue a 8 hay 6 de diferencia. Por tanto, azufre es +6. Azufre puede ser +2, +4 y +6. Si fuera +2 sería hiposulfuroso. Si fuera +4 sería sulfuroso. Pero como es +6 es sulfúrico. O sea que este es el ácido sulfúrico. Hidróxido de calcio y ácido sulfúrico. ¿Cuál es el producto de esta reacción? Entonces, los hidrógenos o hidronios característicos del ácido y los OHs característicos de los hidróxidos nos van a dar como resultado la formación de agua. Las OHs y las Hs, sin importar las cantidades, siempre nos van a formar H2O. Y hay un subproducto que es la sal, que es el más importante en este caso. Entonces, para formar la sal, ¿qué nos quedó sobrando? El calcio y el SO4. Entonces, calcio va primero y después va el SO4. Resulta, queridos amigos, que calcio tiene estado de oxidación +2. Calcio tiene estado de oxidación +2. Y el SO4 tiene estado de oxidación -2. ¿Cómo sé que es -2? Pues resulta que a este CO4 en la fórmula del ácido lo acompañan 2 hidrógenos. Como al SO4 en el ácido lo acompañan 2 hidrógenos, el estado de oxidación es -2. Si lo acompañara un solo hidrógeno sería -1. Si lo acompañaran 3 hidrógenos sería -3. Pero en este caso lo acompañan 2 hidrógenos. Al SO4 lo acompaña en el ácido 2 hidrógenos. Por tanto, el estado de oxidación de todo el SO4 es -2. +2 del calcio y -2 del SO4 nos da 0. Entonces ya no habría nada más que hacer y quedaría finalizada la formación de nuestra sal. Para asignarle el nombre, queremos recordar que el hidróxido se denomina hidróxido de calcio
el ácido, este ácido se llama ácido sulfúrico. Ya les había explicado por qué. Para nombrar la sal primero tenemos en cuenta el nombre del ácido. Cuando un ácido termina en ico, este termina en ico, sulfúrico, la sal o la parte del nombre de la sal terminará en ato. Si nuestro ácido terminase en oso, que sería otra opción, el nombre de la sal, al menos en la primera parte, terminaría en ito. Ico en el ácido cambia por ato, oso en el ácido cambia por ito en la sal. En ese orden de ideas, al ser sulfúrico, ico cambia por ato, entonces ico cambia por ato sería sulfurato o sulfato, ato. Y como el hidróxido es de calcio, entonces se llama sulfato de calcio. Primero va la parte del no metal y después va la parte del metal. La parte del no metal proviene del ácido, la parte del metal proviene del hidróxido, sulfato de calcio. Y por supuesto que eso se llama agua. Miremos un segundo ejemplo para aclarar mucho más. Pensemos en un hidróxido. Se me ocurre uno sencillo. Hidróxido de potasio. KOH, recordemos que es OH y no lleva paréntesis puesto que el potasio tiene estado de oxidación +1. Cuando es +1 no lleva paréntesis con estado de oxidación, sino que es a partir de exponente o estado de oxidación 2. Cuando el estado de oxidación es 1 no lleva paréntesis nuestro hidróxido. Y lo voy a hacer reaccionar con un ácido. Por ejemplo, el HClO3, el ácido clórico. Entonces, vamos a ver cómo se formaría nuestra sal. Oxisal. Los OHs del hidróxido y las Hs del ácido nos van a formar siempre agua. Eso se descarta directamente sin importar las cantidades y los subíndices. Siempre nos van a formar agua. Y la parte restante es la sal. Primero el metal, que es la K, y después la parte del no metal, que es completico, ClO3. ClO3, tal como está acá, lo ponemos acá, no se le cambia absolutamente nada. Para establecer estados de oxidación, potasio tiene estado de oxidación +1 y ClO3 tiene estado de oxidación -1. ¿Cómo puedo afirmar que ClO3 tiene estado de oxidación -1? Como al ClO3 en el ácido solo lo acompaña un hidrógeno, entonces puedo decir que ClO3 es -1. +1 y -1, 0, quedó formada nuestra sal. Ahora le vamos a asignar el nombre. Resulta que para asignar el nombre de la sal debemos recordar el nombre del hidróxido y del ácido, del cual provienen. Este hidróxido se denomina hidróxido de potasio. Les decía que potasio solo tiene un estado de oxidación que es el +1. Y para este caso, para asignarle el nombre al ácido tenemos que averiguar el estado de oxidación del cloro en este ácido. ¿Cuál de los 4 estados del cloro está utilizando? Pues bien, nosotros sabemos que hidrógeno es +1 y que oxígeno es -2. Como solo hay un hidrógeno, entonces 1 por un 1 invisible que hay acá, 1 por 1, 1. Y el oxígeno, -2 por 3 oxígenos nos da -6. Del 1 al 6 hay 5. Entonces, cloro es +5. Se lo repito, hidrógeno 1 por 1, 1. Oxígeno 2 por 3, 6 negativo. Del 1 al 6 hay 5, o sea que cloro es +5. Como cloro tiene 4 estados de oxidación, que son el 1, el 3, el 5 y el 7. Si utilizara el 1, aplicaría la regla hipocloroso. Si fuera el 3 sería cloroso.
Si fuera el 5 clórico y el 7 perclórico, en este caso es el 5, se llamaría ácido clórico. La terminación ico cambia por ato. Ico cambia por ato. O sea que este se llama clorato. Y como el metal es potasio, sencillamente clorato de potasio. Y esta es nuestra sal, oxisal. Miremos un tercer ejemplo y lo voy a hacer, lo voy a proponer de una manera distinta. Desde la formación del elemento metal y no metal hasta el hidróxido y hasta el ácido. Este es un camino más largo, pero nos sirve como repaso y nos permite entender un poco más, quizás. Voy a pensar primero entonces en el metal para hacer el hidróxido. Voy a tomar como ejemplo el metal cobre más 1. Entonces primero voy a formar el óxido. Cobre más 1, lo estoy haciendo desde el inicio de la cadena de formación. Cobre más oxígeno nos da cobre oxidado. Como oxígeno es menos 2 y cobre es más 1, no nos da 0, bajo el 2 y bajo el 1, que es invisible. Y tengo el óxido con el menor estado de oxidación del cobre. Se llama óxido cuproso. Óxido cuproso, terminación oso para el menor. Para que se convierta en un hidróxido le voy a poner agua. Me va a quedar cobre con OH. Como cobre es más 1, entonces OH menos 1 da 0. No requiere paréntesis. Este se llama hidróxido cuproso. Cuproso. Terminación oso. Ahora formamos el ácido oxácido. Voy a pensar en un no metal. Voy a tomar como ejemplo azufre. Azufre con estado de oxidación más 2. Él puede ser más 2, más 4 o más 6. Utilicé el menor, más 2. Entonces, primero formo el óxido del azufre. Me queda azufre oxidado. Él es más 2 y él es menos 2. Más 2 y menos 2, 0. Entonces tenemos óxido, como es el menor, sería hiposulfuroso. Recordemos que si tiene 3 estados de oxidación, el menor hipooso, el de la mitad es oso y el mayor es ico. Tiene el menor, es hipooso, entonces es óxido hiposulfuroso. Azufre tiene 3 estados de oxidación, ¿no? Ahora le adicionamos agua para formar el ácido. Nos va a quedar 2 hidrógenos, total de hidrógenos 2, un solo azufre, total de oxígenos, un oxígeno del óxido y un oxígeno del agua, son 2 oxígenos. Nos da H2SO2. Entonces, finalmente tenemos un ácido hiposulfuroso. Hiposulfuroso es nuestro ácido. Ya que tenemos formado nuestro hidróxido y nuestro ácido, los vamos a reaccionar a los dos para formar la sal. De la siguiente manera, CuOH, que es hidróxido cuproso, lo vamos a hacer reaccionar con H2SO2, que es nuestro ácido hiposulfuroso. ¿Qué se va a producir? Bueno, yo les contaba que los OHs y las Hs siempre, sin importar las cantidades, nos van a formar agua, H2O, y lo restante es la sal. Primero el metal, que es el cobre, entonces cobre, y después el SO2, tal cual lo ponemos acá, y esta es nuestra sal. Debemos verificar los estados de oxidación, muy importante, verificar los estados de oxidación en nuestra sal. Cobre solamente tiene un OH, o sea que es más 1, y el SO2, este SO2, en el ácido está acompañado por 2 hidrógenos. Entonces, él es menos 2. Más 1 y menos 2 no nos da 0, amigos. Entonces, intercambiamos estados de oxidación obligatoriamente.
El 1 del cobre viene para los pies del SO2, pero este es invisible. Y el 2 del SO2 viene para los pies del cobre. Finalmente nos queda es el Cu2SO2 y esta es nuestra sal oxisal. Asignémosle el nombre para cerrar esta parte. Entonces, como el ácido se llama ácido hiposulfuroso, la parte oso cambia por ito, recordémoslo. Oso cambia por ito. Si fuera ico, ico cambia por ato en la sal, pero es oso. Oso debe cambiar por ito. Entonces, se debe llamar hiposulfuroso, cambia por hiposulfito, y como el hidróxido se llama hidróxido cuproso, entonces se llama hiposulfito cuproso. Y esa es la sal que se forma y el nombre correspondiente. Voy a cerrar con un último ejemplo de formación, pero este sí lo voy a hacer directo. Vamos a hacerlo directamente. Entonces, hagámoslo acá. Pensemos en un hidróxido, qué sé yo, el FeOH3, que se llama hidróxido férrico. Y lo hacemos reaccionar con un ácido, por ejemplo, el H2CO3. El carbono es un no metal, ¿no? Eso se llama ácido carbónico. Y miremos lo que se produce. Este se llama ácido, antes que nada, ácido carbónico. ¿Por qué terminación ico? Porque carbono tiene el mayor estado de oxidación. Averigüémoslo. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. 1 por 2, 2, menos 2 por 3, menos 6. 1 por 2 hidrógenos, 2, menos 2 de oxígeno por 3, menos 6. Del 2 al 6 hay 4, o sea que carbono es más 4. Y si miramos la tabla periódica, carbono puede ser más 2 y carbono puede ser más 4, o sea que tiene el mayor. Y el mayor es ico, por eso se llama ácido carbónico. Ahora bien, las OH con las H, sin importar la cantidad, siempre nos producen agua. Y la sal se forma así, el Fe unido al CO3. Esa es nuestra sal. Por último, verificamos los estados de oxidación. Hierro es más 3 porque es OH3, indica que hierro es más 3. Y a nuestro CO3 lo acompañan 2 hidrógenos. En el ácido al CO3 lo acompañan 2 hidrógenos. Entonces él es menos 2. CO3 completico como un solo elemento, como si fuera un solo elemento lo vemos, y sería menos 2. La sumatoria de más 3 y menos 2 no es 0, entonces debemos bajar el 2 a los pies del hierro, el 2 del CO3, y debemos bajar el 3 del hierro a los pies del CO3, pero no lo podemos poner al lado así sencillamente. Debemos acompañarlo de un paréntesis para separar, y ahora sí bajamos el 3. Bajamos el 3, bajamos el 2, y ahora la sumatoria sí nos da 0. Entonces, terminamos con el nombre. Como es ácido carbónico, ico cambia por ato, entonces se llama carbonato. Nuestra sal se llama carbonato. Y como el hidróxido es férrico, se llama carbonato férrico. Finalmente, esta sería nuestra sal oxisal con su correspondiente nombre. Ojalá les haya quedado muy bien. Para comprenderlo, debemos siempre manejar perfectamente la nomenclatura de hidróxidos y la formación y estructura de hidróxidos. De igual manera tenemos que manejar el concepto de sal,
de ácido oxácido. Espero les haya quedado claro. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. Hasta luego.